Tenemos Padre en el cielo que verdaderamente se encarga de nosotros en todo aspecto, en todo aspecto. Él es fiel, Él es grande en misericordia, Él extiende siempre su bondad más allá de lo que podemos entender. Y a Él sea toda la gloria y el honor. Creo que es muy difícil, hermanos, para el creyente en la actualidad. Algunas de las situaciones que son complicadas, para que los niños pasen, es la paciencia, hermano, y la confianza, ¿sí? Que podríamos decir específicamente la espera en Dios o esperar en Dios. Es algo que cada vez es más complicado para el creyente. Y esperar es difícil en lo natural, y a veces cuando se mezcla con las cosas espirituales, con los tiempos de Dios, porque están nuestros tiempos y están los tiempos de Dios. Están los caminos de Dios y los caminos nuestros. Nada más que dice la palabra de Dios que sus caminos son más altos y son mejores, y que en el tiempo de Dios todo es hermoso. Esa es la gran diferencia entre el camino, el tiempo de Dios y los nuestros. Y yo le preguntaría ahorita, ¿valdrá la pena esperar en Dios? Y si vale la pena, ¿por qué es tan difícil esperar en Dios, hermano? No sé si usted ya lo notó. Para mí es complicado esperar en Dios. ¿Alguien más comparte esto? Todos. No os hagáis, dijo Pablo. Sí. Esperar en Dios, hermano, realmente es complicado para nuestra mente, para nuestros planes, para nuestros deseos y para un montón de cosas, ¿sí? Porque esperar en Dios es toda una disciplina, y considero que es una de las disciplinas más complicadas, perdón, una de las más difíciles de llevar a la práctica, porque aquí podemos decir amén, incluso alguien puede levantarse y decir, no, yo espero en Dios, soy un esperador profesional. Sí, pero cuando realmente está el problema, cuando realmente está la situación, cuando estamos en medio de la tormenta, el domingo pasado hablamos un tema de estos, esperar en Dios, hermanos, se vuelve algo ilógico, ¿sí? Y queremos hacer las cosas porque en muchas o en todas las ocasiones, en la mayoría, la solución, entre comillas, a lo que nosotros estamos esperando está a nuestro alcance. Aunque no sea la mejor solución, aunque no sea la mejor opción, pero hay algo que podemos hacer siempre, ¿sí? Sin necesidad de esperar en Dios. Y pareciera que siempre hay esa opción que está abierta, y no pareciera, corrijo, siempre hay una opción o varias opciones, hermanos, para hacer las cosas a nuestra manera sin tener que esperar en Dios. Pero el Señor, nuestro Dios, siempre tiene un buen propósito cuando nos pide que esperemos. Es algo que si nosotros recordamos siempre, nos va a ayudar en la espera. Siempre hay un buen propósito cuando Dios nos dice que esperemos. Aún y aunque no podamos entender por qué tenemos que esperar, por qué no suceden las cosas por las que estamos orando, aún aquellas cosas que ya Dios nos dijo que va a hacer, y que nosotros estamos ahí perseverando y esperando y no suceden, aunque no entendamos eso, se tarden semanas, meses o años, aunque sea difícil, tenemos que entender y recordar que Dios tiene un buen propósito en esto.
Y aunque es algo difícil, hermano, la espera, el esperar en Dios es esencial para vivir en obediencia y para cosechar bendiciones. Es indispensable aprender a esperar en Dios. Y es algo que se aprende. A veces pensamos que ya sé esperar en Dios. Y Dios manda algo, Dios permite algo, y triste realidad. Somos más desesperados que nada. Y andamos ahí que no sabemos qué hacer, todos angustiados, todos preocupados y buscando cómo resolver algo, cómo hacer algo, cuando Dios nos dijo: espera en mí. Y a veces Dios hasta te lo dice a tu corazón, ¿sí? Y está en una oración que tengas con Él, una plática, y Dios te dice: espera, confía en mí. Y en ese ratito decimos: amén, gloria a Dios, y hasta lloramos, y ya, nos gozamos, y hasta lo podemos dar un testimonio, ¿sí? Pero cuando llega el problema, hermano, se nos olvidó todo, ¿sí? Esperar es esencial, hermano, en nuestra obediencia. Alguien que no sabe esperar en Dios es alguien que no es obediente. Así de fácil, hermano. ¿Por qué? Porque es falta de confianza y es comenzar a hacer las cosas a nuestra manera. Ahora, existen bendiciones de Dios. Mira, el deseo de Dios siempre es bendecirnos, hermano. Eso es un hecho. A veces no es como nosotros entendemos, como nosotros pensamos, o como nosotros queremos o quisiéramos que Dios nos bendijera. Porque para lo que nosotros podría ser una bendición, que sería encontrarnos un maletín con $10,000 tirados en la calle, ¿sí? Y que tú digas: wow, o sea, si ya nos encontramos 100 pesos tirados en la calle, ¿qué decimos? Gracias, Dios. ¿A poco no? ¿Sí? Pensamos que eso ya es una bendición. Y existen, hermanos, dos tipos de bendiciones o dos tipos de promesas que Dios hace. Una es la promesa de Dios, ¿sí? Una promesa soberana. La promesa soberana de Dios es cuando Dios te promete algo, ¿sí? Soberanamente, es decir, Él te lo va a dar o Él te va a bendecir nada más porque Él así lo dice y así quiere. Independientemente de si nos portamos bien, si nos portamos mal, de que hagamos lo que hagamos. Son las promesas de Dios soberanas. Pero también están las promesas de Dios que son condicionadas. Si tú haces esto, dice la palabra de Dios, entonces obtendrás aquello. ¿Sí? Obedece a tu padre y a tu madre para que tengas largura de vida, para que vivas mucho tiempo. Son promesas. Y todas esas promesas en Dios son bendiciones, hermano. Son bendiciones. ¿Sí? Y en estas promesas condicionales nosotros tenemos que hacer o no hacer algo para recibir esa bendición. En las promesas soberanas no tenemos que hacer nada. Dios nos las va a dar aunque lo dejemos a Él. ¿Por qué? Porque Él ya lo prometió. Y ahorita le voy a ir explicando por qué hablo de esto. Esperar es difícil, hermano. ¿Sí? Y acuérdense que estamos hablando de que si vale la pena esperar en Dios, y si vale la pena, ¿por qué es tan difícil esperar en Él? ¿Sí? ¿Sabe usted que esperar es tan difícil que es una de las principales razones por las que los cristianos dejan a Dios? ¿Sabe usted eso? Lo repito, esperar es tan difícil que es una de las principales razones por las que muchos creyentes se han apartado de la voluntad de Dios. Porque es difícil. Porque queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y cuando vemos que Dios no está haciendo lo que nosotros queremos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos?
nos empezamos a medio molestar con Dios, perdemos la fe, nos empezamos a desesperar y buscamos otras personas o cosas, ¿sí?, que podamos hacer y que estén a nuestro alcance para poder escuchar o recibir lo que nosotros queremos. Si Dios a ti te ha hablado algo, Dios lo va a hacer. Si Dios te habló algo condicionado y tú lo estás haciendo, Dios lo va a cumplir. ¿Sí? Ahora, muchos han dejado a Dios, hermano, porque aquel que deja la voluntad de Dios, deja a Dios mismo. Deja a aquel que le dio la orden de su voluntad. No podemos estar fuera de la voluntad de Dios y dentro de Dios. ¿Sí? Estamos en la voluntad de Dios, estamos en el camino del Señor. Salirnos de la voluntad de Dios es lo mismo que salirnos del camino del Señor. Aunque podamos decir que seguimos siendo cristianos, siguiendo en la iglesia y todo, la comunión con Dios se rompe. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Entra ese deseo de actuar por cuenta propia, sin recibir primero la dirección de Dios. Señor, voy a hacer esto, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, alto, alto, alto. ¿Ya le preguntaste a Dios primero si eso que vas a hacer es su voluntad? ¿O voy a hacer esto porque yo ya dije que voy a hacer esto y te pido que me ayudes, Padre? Son dos cosas muy distintas. A veces queremos que Dios haga nuestra voluntad y nosotros estamos para hacer la voluntad del Padre. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Sí? No sé, me ofrecen un trabajo donde voy a ganar 4 veces lo que estoy ganando acá. Hoy, Señor, gracias, Padre. Ni le preguntamos a Dios si es su voluntad o no. Ayúdame, Señor, dame gracia, voy a ir a la entrevista. Y estoy poniendo un ejemplo, esto sucede en todas las cosas, hermano. ¿Sí? Hay algún chamaco que le gusta una chamaca o viceversa. Voy a empezar con él, le voy a decir que sí, ayúdame, Padre, a convertirlo. Y resulta desconvertido o desconvertida. Padre, es que no sé si es tu voluntad que ande con fulanita o con fulanito, y luego resulta que ni siquiera es del pueblo de Dios. Y todavía estamos orando, ayúdame a orar para saber si es la voluntad de Dios. ¿Qué estamos buscando, hermano? A Dios para que nos ayuden con la voluntad de ¿quién? Padre, pero me ofrecen 4 veces lo que estoy ganando ahorita en el trabajo. Esto tiene que venir de ti. ¿Será? ¿Que acaso todo lo que llega a nuestra mano vendrá de parte de Dios? No, hermano. Para esto hay que orar y hay que conocer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que comprender que para actuar, primero hay que buscar la dirección divina en todo. En todo, hermano. Que va a viajar, ore primero. Pregúntele a Dios si es su voluntad. Que va a comprar una casa, pregúntele a Dios si es su voluntad. Que van a entrar a estudiar, lo que sea, obviamente, ay, Señor, no sé qué hacer, si sopa de letritas o sopa de coditos, Padre, guíame. Hermanos, obviamente tenemos sentido común para ese tipo de cosas. Dios nos ha dado sentido común, pero hay decisiones que sí pueden llevarnos a alejarnos de Dios, hermano, y usted y yo sabemos de cuáles estamos hablando. ¿Sí? A veces entramos a situaciones donde Dios no nos mandó y Dios no está comprometido a respaldarnos, hermano, en medio de esas situaciones.
Esperar, hermano, es perseverar. Es esperar, es perseverar. Es lo mismo. Qué fácil es perseverar en las cosas que nos gustan. Cuando las cosas van bien, qué fácil es perseverar. Pero qué difícil es hacerlo en lo que no nos agrada. ¿Sí? Y hemos hablado de esperar las bendiciones de Dios. Pero también existe el esperar o el perseverar en Dios mientras estamos realizando aquello que Dios nos ha ordenado. Y tenemos que aprender a perseverar haciendo lo que Dios nos ha ordenado, hermano. Como lo vemos en muchos ejemplos en la palabra de Dios. Génesis 6:17, la historia de Noé, tan conocida. Génesis 6:17. No vamos a ver toda la historia, vamos a ver los versículos claves. Ya sabemos que Dios le habló a Noé y que le dijo que construyera un arca. ¿Sí? 6:17, ¿lo tenemos? Dice la palabra: y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y aquí viene la bendición, aquí viene la promesa. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Esa es la bendición. Dios le habló a Noé y le dijo que hiciera el arca para que cuando llegara el diluvio, él y su familia fueran salvos. Noé recibió órdenes de Dios, recibió dirección de Dios. Y Noé esperó. No esperó. Sentí así como que me llegó una idea. ¿Verdad? No sé si tú. Noé esperó. Perseverando, hermanos. Acuérdense, esperar es perseverar. ¿Sí? Perseveró durante décadas. ¿Cómo perseveró? Esperando ahí, oh sí, Señor, oh Padre, Señor, tú mandarás el diluvio, Señor, oh Dios. ¿Perseveró así? ¿Cómo perseveró? Trabajando ¿en qué? En lo que Dios le había dicho que era construir el arca. Perseveró haciendo la voluntad de Dios, hermano. Dios le habló, Noé recibió las órdenes y Noé perseveró construyendo el arca. Ya que le había dicho que un día, ¿sí?, iba a llegar un diluvio. La espera de Noé fue una espera activa, pero activa en las cosas de Dios, activa en las instrucciones de Dios, hermanos, ocupándose de lo que Dios le ordenó. Junto con la obediencia, hermano, viene acompañada la bendición. La bendición y la obediencia van juntas. Si Noé no hubiera obedecido, si no hubiera esperado en ese perseverar, ¿sí?, ¿qué era lo que estaba esperando Noé? ¿El diluvio? No, la salvación de Dios, la bendición. Eso era lo que estaba esperando. Pero mientras él estaba perseverando, ¿sí?, obedeciendo a Dios, y cuando llegó el momento y que subieron al arca, ellos recibieron la bendición. ¿Y saben por qué? Porque esperó en Dios, porque perseveró en aquello que Dios le había ordenado. Noé esperó en Dios de la misma manera en la que nosotros también debemos esperar, hermano. Pero qué
difícil es esperar en Dios. Qué difícil. Válgame el ejemplo ahorita de lo del trabajo. Se nos presenta una oportunidad y ¿qué es lo primero que hacemos? Luego nos movemos. ¿Qué pensamos? ¿Que viene de Dios? Es probable. Pero ¿qué tal si no? Aquí hay gente que ha recibido muy buenas oportunidades de trabajo y ha esperado en Dios y ha dicho no. ¿Por qué no? ¿No? A veces hay razones demasiado obvias del por qué no. A veces hay razones simplemente, no sé, tengo tan presente a Cristian que hace algunos años me decía: pastor, apóyenme, orar. Yo necesito un trabajo, y sí, necesitaba un trabajo. Y me decía: es que está muy buena edad para trabajar, oportunidades yo sé que no faltaban, pero él me decía: es que yo no quiero un trabajo donde vaya a faltar los domingos a la iglesia. Y llegaba una semana y me decía: me ofrecieron en quién sabe qué tal lugar, pero los domingos así, ¿no? Espérate, hijo. Y a la otra semana: pastor, fíjese que y le decía: espérate en Dios. ¿Tú qué sientes? No, es que no. Yo he dispuesto en mi corazón separar y guardar el domingo para Dios. Decía: espérate. Dice: pero es que la Diana, cacheteátela, mijo. No, no es cierto. No es cierto. No. Es cierto, No. Pasaron semanas y Diana: no es cierto. No es cierto. Eso es broma, Lo que no es broma es la espera, hermanos. ¿Por qué es tan difícil? Tuvo difícil Diana y Cris, ¿sí o no? Pero le respondió Dios. Dios nos prueba, hermano. Y esperar, créanme que es una prueba de parte de Dios. ¿Sabe para qué? Para ver qué hay aquí adentro. Porque con la boca, mire, podemos decir tanta cosa, pararnos, pero a la hora de los trancazos, hermano, cuando ahí decimos: ay, Señor, y peor cuando se nos presentan buenas oportunidades tan buenas como la oportunidad que se le presentó a Eva ahí en el huerto del Edén, enredada ahí en el árbol. Qué buena oportunidad ser como Dios. Dígame si no era buena oportunidad. ¿A poco no? Aunque vas a morir. Ay, ¿quién te dijo eso? Mentira. Tú no vas a morir. Al contrario, vas a ser como Dios. Y Eva dijo: pues qué buena oportunidad. ¿Mande? Voy a ser una mujer empoderada. Igualdad de género. Ya me vi. Un día voy a hablar de todo esto, todo lo cochinal que se anda moviendo ahorita, el feminismo, equidad de género y empoderamiento de la mujer. La semana pasada fue el Día de la Mujer, ¿verdad? ¿Qué día? El 8. ¿Y el Día del Hombre cuándo es? Fue esta semana. ¿Esta qué pasó? Esta semana, ¿qué pasó? ¿Se fija cómo Satanás? Me dieron, hermanos. Y las que se rieron fueron las mujeres. Padre, perdóname. No, sí voy a hablar un día de esto. De esto, ¿sabe por qué? No para defender al hombre, sino para descubrir cómo Satanás está quitándole
la autoridad y el lugar que tiene el varón en la casa. Díganme en las caricaturas, ¿quién es el tonto de las caricaturas y de los programas? ¿Quién? El papá. Hermanos, ¿es cierto? Todo esto es una estrategia para quitarle al hombre, hermano, lo que Dios le ha dado. Satanás siempre ha intentado, desde un principio, ¿sí?, quitarle al hombre el señorío. Lo logró en el huerto del Edén. Al varón se lo logró quitar a través de la mujer. ¿Y a quién está usando ahorita para quitárselo? A las mujeres. ¿Se fijan? Pareciera, ahorita, bueno, son chistosos porque estamos en ese aspecto, pero hermanos, esto es tan serio, tan delicado, hermanos, que algún día voy a traer una enseñanza de eso. Nada más para descubrir la estrategia de Satanás. Igualdad. La palabra de Dios nos enseña que en Dios no hay varón ni hembra delante de Él. ¿Sí? Y todo esto, hermano, es porque Dios ¿a quién le va a pedir cuentas? En un hogar. ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿Pero qué dice ahorita la Organización de Derechos Humanos? ¿Sí? Y ya están logrando borrar. Mire, tenemos gobernadora, tenemos alcaldesa, y luego usted ve las fotografías, porque yo tengo agregada ahí en el Twitter a la alcaldesa y a la gobernadora, puras mujeres. No soy machista, ni soy feminista tampoco. Ay, ¿para qué me acuerdo, mi amor? Llegamos, tengo que lavar. Llegando a la otra. Bueno. Es amor, pastor, amor. Los hijos, ¿a quién respetan? ¿Con quién crecen respetando? ¿Como quién quieren ser? No, esto es algo bien tremendo. ¿Sí? El hombre cada vez tiene menos voz en los líderes, en las empresas, ¿sí? Ya son jefas, son las mujeres ahora. Y mire, no estoy diciendo que estén mal, estoy diciendo que son más ahora, no estoy diciendo que son iguales. Hablan de la equidad. Pregunto, ¿hay equidad para el hombre? ¿Para dónde está inclinada la balanza? Para la mujer. No sé por qué ya me salió el tema. Vamos a regresar. Estoy herido. Nadie nos felicitó. Hermano Onésimo, ¿lo felicitó alguien? ¿Ya el hombre? Felicidades, hermano. Varones empoderados, Cris. Mario, te dejes. ¿Mande? Mujeres opresoras. Y hay policías para la mujer. Y sacan estadísticas de mujeres y de que hay feminicidios. ¿Y los hombres? ¿Cuántos hombres han notado? ¿Cuántos chamacos hombres han desaparecido? Ah, no, nomás se lleva registro de las mujeres. ¿Sí? Los hombres también sufrimos violencia. Tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Pero bueno, esto es para que no se duerman las manos. Pero dentro de todo, vamos a hablar de esto porque necesitamos evitar, hermano, que este tipo de cosas se metan en las familias.
Porque en las familias de la iglesia, hermano, nuestros hijos están creciendo, los jóvenes, en los trabajos. Esto es algo que ya es un movimiento social, y así es como comienzan este tipo de cosas, ¿sí? Dios es un Dios autoritario, le dicen. Cualquier hombre que da una orden, es autoritarismo. Cualquier mujer que da una orden es equidad de género. O dígame si no es cierto. ¿Sí o no? La verdad, hermanos. ¿Sí? Tenemos que cuidar esto, y luego vamos a hablar de este tipo de cosas. Con matrimonio vamos a tocar ese tipo de puntos también. Pero recuerdo que hoy tenemos a las 6 de la tarde la reunión de matrimonios. ¿Sí? Hermanos, hermanas, si su esposa, si su esposo no puede venir o no quiere venir, usted venga como quiera. ¿Sí? Nada más que esté casado, obviamente. Entonces, ¿vale la pena esperar en Dios? Y si vale la pena, entonces ¿por qué es tan difícil, hermano? Miren, Noé, les decía, él esperó, pero él esperó ocupado, obedeciendo a Dios. Él esperó trabajando y cumpliendo las órdenes que Dios le había dado. Si él lo hubiera esperado, si él se hubiera desesperado y hubiera tomado una decisión de decir, va a haber un diluvio, me voy a ir bien lejos mejor, y hubiera tomado esa decisión, ¿qué hubiera pasado? El diluvio le hubiera alcanzado a donde se hubiera ido. ¿Sí? Voy a construir mi casa en el monte más alto, me sale más fácil. Hago mi casita allá en el lugar más alto de todo el planeta, ¿sí? Y ahí entonces ya la voy a hacer, y me voy a evitar todo el trabajo de hacer el arca. No, qué flojera. ¿Sí? Lo hubiera hecho a su manera. Dice la palabra de Dios que el monte más alto de todo el planeta, si no recuerdo mal, el agua subió todavía 3 metros por encima del pico más alto que existía en ese momento en todo el planeta. No había manera, hermano. La única era obedecer a Dios, esperar en Dios, actuando, trabajando. ¿Cuántas veces hemos esperado en Dios o estamos esperando en Dios sin hacer lo que Dios nos ha dicho? ¿Sabe qué es común que suceda? Padre, yo quiero esto, Señor. Y Dios a veces nos contesta y nos dice, en mi tiempo te lo voy a dar. Bueno. Y vemos que pasa el tiempo y no sucede nada. Entonces lo que estamos haciendo para Dios lo abandonamos, lo dejamos. Dejamos de orar, hermano. Dejamos de leer la palabra de Dios. Dejamos de congregarnos. Dejamos de predicar su palabra. Dejamos de hacer aquello que estamos haciendo para Él, hermano. ¿Por qué? Porque como Dios no me ha cumplido, entonces yo también pues me voy a poner como que medio en huelga, ¿no? Si hasta que Dios me cumpla. No lo decimos, hermano, pero en nuestro corazón a veces se levanta eso. Hay algunos que confunden el esperar con la ociosidad, y una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Sí? Una cosa es tomar la decisión de decir, me están ofreciendo el trabajo, pero no voy a ir, no voy a contestar, no voy a decir que sí o que no hasta que Dios me diga cuál es su voluntad. Oye, ¿qué vas a hacer? No sé, estoy orando, estoy esperando en Dios. Entonces, una cosa es no hacer nada hasta que reciba la instrucción de Dios, ¿sí? Y otra cosa es decir, pues Dios me dijo que no haga nada, pues voy a esperar en Él. Pues no voy a hacer nada en Él. Voy a dejar de hacer hasta lo poquito que estoy haciendo en Dios. ¿Sí? Eso no es correcto. Es esperar y seguir actuando, seguir involucrado, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios, hermanos, mientras esperamos su respuesta. Él, hermanos,
Dios nos va a dar las instrucciones cuando sea el momento adecuado, en el momento exacto. Pero para recibir las instrucciones de Dios, mire, y si usted apunta, anote esto: debemos de estar en oración y mantenernos en su palabra. Si no estamos en oración y si no estamos perseverando en obedecer su palabra, lo que Él nos ordena en su palabra, Dios, ¿cómo quiere que le hable? ¿Cómo Dios nos va a hablar si nosotros no estamos en comunicación con nuestro Padre? Para poder, hermanos, recibir esa dirección es necesario estar en oración y mantenernos en su palabra. Esperar es difícil, es muy difícil. Y muchas de las ocasiones no queremos quedarnos quietos. ¿Quiénes son inquietos, inquietas, hermanos? Que no saben estar ahí sentados, ay no, tienen que estar haciendo algo, sí, lo que sea, están sentados y están, aunque sea con una pierna, ¿verdad? Todos desesperados ahí, les da comezón la cabeza, ay, ya me desesperé, qué calor hace. ¿Sí? Es difícil esperar, no nos gusta estar quietos, hermano. Tenemos que estar quietos en aquello que estamos esperando, en esa área. Pero en las cosas que Dios ya nos ha ordenado y nos ha puesto a trabajar, tenemos que seguir trabajando, hermanos. Tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir evangelizando, enseñando su palabra, sirviendo a lo que Dios te ha llamado a servirle. Tienes que seguir ejerciendo los dones que Dios te ha dado, los talentos que el Señor te ha conferido, te ha confiado a ti. No vayamos a ser como aquel que recibió un talento y dijo: fui y lo escondí porque me dio miedo, así que mejor lo escondí. ¿Sí? Mientras que esperaba que tú llegaras. No. Tenemos, hermanos, que seguir en acción. ¿Cuántas cosas, hermanos, no estamos haciendo? ¿Cuántas cosas no estás haciendo? No estoy haciendo. ¿Sí? Nada más, porque según yo estoy esperando, pero no es más que un pretexto, hermanos, para estar haciendo lo que yo quiero hacer. Es que estoy esperando que Dios me confirme, que te confirme que, pues es que Dios me dijo que fuera a predicar a la plaza. Es que Dios me dijo que saliera ahí a toda la cuadra a predicarles, que juntara a toda mi familia y que les dijera que Cristo y que se arrepientan, porque si no se van a ir al infierno. Es que Dios me dijo que juntara a los del trabajo y que les predicara del Señor Jesucristo. Y luego ya dijiste: no, es que estoy esperando. ¿Esperando qué? Que me confirme, porque tengo mucho miedo de ir. Si ya Dios te habló, ¿sí? Es que estoy esperando porque tengo mucho trabajo en la chamba, porque me queda mucha tarea en la escuela, porque mi esposo, porque mi esposa, porque mis hijos no me dejan, porque la novela se acaba muy tarde, porque está nublado. Estoy esperando hasta que no haga frío, a que no haga. Hermanos, el Señor, cuando nos da una orden, no tenemos pretexto. La pregunta es ahorita: ¿estamos haciendo aquello que ya Dios nos ha ordenado hacer? ¿O estamos esperando supuestamente algo? Sé que es difícil, hermano. No nos gusta estar quietos y nuestra inclinación natural, ¿sí?, es: mientras esperamos, entonces voy a hacer lo que a mí me gusta. Pero los creyentes sabios, los cristianos maduros, hermano, esperan hasta haber escuchado la dirección de Dios para tomar decisiones. Fíjese, los creyentes maduros esperan hasta escuchar o conocer la dirección de Dios de lo que tú estás esperando para tomar decisiones. Ahora sí que valga la redundancia, qué terrible decisión tomar una decisión sin la dirección de Dios,
¿Sabes a dónde va encaminado eso? Al fracaso. Jóvenes, cásense sin la dirección de Dios con alguna chamaca y un chamaco, sin que Dios los dirija. ¿Saben cómo les va a ir? Terrible. ¿Sí? Ay, que tengo muchos problemas, que voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Ya pediste la dirección de Dios? Disculpe. Qué difícil, hermanos, es esperar en Dios. Qué difícil es permanecer haciendo lo que Dios nos ha mandado. ¿Es cierto? Entre comillas. Pero ¿saben que sí es difícil? ¿Sí? Si no hemos entendido que lo que estamos haciendo es obedecer a Dios, y que obedecer a Dios es construir un arca que nos va a llevar a ser salvos, a ser bendecidos, nada más porque obedecimos, porque esperamos, porque perseveramos, hermanos. Si no entendemos esto, hermano, no vamos a terminar bien. Y eso es más difícil que esperar hasta que Dios nos hable. Pero es que es mi decisión. Yo decido en qué trabajo. Yo decido qué estudio. ¿Sabes que hasta para estudiar hay que buscar la dirección de Dios? ¿Sí? Yo tengo tan presente que mi esposa, desde que nació Daniel, está orando por la que va a ser la mujer que Dios tiene preparada para él. Igual con Víctor. Y cuando nació Natalia, desde entonces yo estoy orando porque Cristo venga. Señor, ven pronto ya. Ahorita está Daniel con que la preparatoria, que a cuál padre. Nuestra oración no es: Señor, abre el camino y despeja el camino, Señor, para que pueda entrar en la escuela fulana de tal, Señor, del turno matutino, Padre, y te pedimos, Señor, que tus ángeles, Señor, abran camino, porque Él es tu Hijo, Señor, Padre. Cálmate. ¿Cuántas veces oramos así, hermanos? No diga nada. Pero ¿a poco no es nuestra inclinación, hermano, hacer ese tipo de oraciones? ¿Sí? Padre, tú conoces el lugar, Señor, el horario que es mejor y que tú ya tienes preparado para nuestro Hijo, Señor. Tú sabes qué escuela es la mejor para él, Padre. Obra tu voluntad, Señor, y abre el camino para que se cumpla tu voluntad en esta área, Señor, en la vida de nuestro Hijo. ¿Verdad que no es lo mismo? Tenemos que aprender a orar, dice la palabra. Tenemos que aprender a orar. El propio Señor Jesucristo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y es nuestro Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino eso, hermano, eso. Y el Señor Jesús esperó, permaneció haciendo la voluntad del Padre, a tal grado que Él mismo escaló la cruz, hermano, por usted y por mí. ¿Y por qué lo hizo? Por obediencia. ¿Es difícil esperar? ¿Y vale la pena? Las dos cosas, sí. ¿Vale la pena? ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Sí? Pero solamente si permanecemos actuando como Noé lo hizo, ocupados. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te ha hablado en el pasado, hace años, que dejaste de hacer? Dios ha estado levantando talentos, ministerios, dones en medio de su iglesia, de los que estamos aquí.
Dios ha estado inquietando y hablándole a todos, hermanos, a la gran mayoría, a aquel que tiene su corazón dispuesto. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué acaso estaremos poniendo de pretexto lo que gustes para decir, hasta que suceda esto, entonces voy a empezar a hacerlo? ¿O qué acaso lo dejamos de hacer porque dijimos, no, es que ahorita no puedo, más adelante? Tenemos que aprender a esperar actuando como lo hizo Noé. Noé que estaba esperando la salvación de Dios, pero mientras él estuvo actuando durante décadas, hermanos, trabajando en obediencia y cumpliendo aquello que Dios le había dicho. Después de que Dios le habló a Noé y le dijo que construyera el arca, ¿qué fue lo siguiente que Dios le volvió a hablar a Noé? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, eso vino, sí. ¿Sabe cuál fue la siguiente orden que recibió Noé? Sube el arca. ¿Sabe cuántos años habían pasado desde que le dijo hacer el arca hasta que le volvió a hablar? Décadas. Tenemos que ser perseverantes, hermano. Tenemos que esperar, sí, pero actuando, trabajando en las cosas del Señor. Tenemos cosas muy hermosas en la palabra de Dios, como la que viene en Isaías 40:31. Ya voy a terminar, hermano. Porque a veces decimos, Señor, pero es que yo ya no puedo. La espera me carcome, me está acabando conmigo. No puedo esperar. Hay dos maneras de esperar. Una, esperar en mis propias fuerzas, y otra, esperar en Dios. Veamos qué nos dice la palabra acerca de aquellos que esperan en Dios. Isaías 40:31. ¿Estamos? Pero los que esperan ¿en quién? A Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Vale la pena esperar a Jehová? Sí. Santiago 5. Santiago 5. Con este versículo es el último, hermano. Santiago 5, verso 7. Casi al final de la Biblia, No lo ande buscando ahí entre Primera y Segunda de Reyes. Santiago 5, 7. Y esta es nuestra principal esperanza, hermano. Esta es la motivación, es el motor de nuestra espera, porque es lo que más anhelamos y esperamos. Santiago 5, 7. ¿Estamos? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta que la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos anhelamos que Cristo venga ya, hermanos? Ojalá y viniera hoy en la tarde el Señor Jesús. Después de la comida, para irnos comidos, ¿no? No va a estar mejor la comida de allá, ¿es cierto? ¿No? Saliendo de aquí. Es más, antes de recoger la ofrenda. Antes que se acabe el culto. Que Cristo venga ya. Eso, hermano, es lo que nosotros debemos estar esperando a nuestro Señor. Porque el novio viene por la novia, por la esposa, que somos usted y yo. Pero ¿cómo nos debe de encontrar el Señor?
trabajando, preparados, ocupados en sus negocios, ocupados en sus cosas, sin perder el tiempo, hermano. Mucho cristiano que pierde tanto el tiempo en cosas tan secundarias y que no está haciendo nada para el Señor, siendo que Dios le ha dado por lo menos un talento. De todos los que estamos aquí, hermanos, mínimo, cada uno de nosotros por lo menos un talento tenemos. ¿Qué cuentas vamos a dar? Pregunto, ¿lo estás desarrollando ese talento? ¿Lo estás usando ese talento? No, es que estoy esperando que Dios... No, ¿esperando qué? Si ya Dios te lo dio. ¿Sabes por qué no lo estamos desarrollando? Porque estamos ocupados en nuestras cosas. Nada va a traer bendición a tu vida como ocuparte de las cosas de Dios. Vas a tomar una decisión, busca primeramente la instrucción divina. Sea la decisión que sea, así parezca que Dios te la mandó, primero busca a Dios antes de tomar una decisión. No todo lo que llegue a tu mano viene de parte de Dios, hermano. Aunque te digan no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Créeme que esa serpiente no es enviada por Dios. Para esto necesitamos orar y ser guiados por la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Te voy a decir unas palabras de una muy amada amiga de la familia, hermana en Cristo, y ella siempre dice esto: mi padre nunca llega tarde, él siempre llega a tiempo. Y se llega tan a tiempo que ni llega antes ni después, llega en el momento exacto, cuando lo necesitamos. Y la instrucción de Dios, hermano, llegará de esa manera. Padre, dime qué hacer, ya no aguanto, Señor. Y Dios te va a decir: oye, pero si apenas me acabas de decir, ya estoy desesperado. Y el Señor, ¿qué tal si te dice: ¿y estás haciendo lo que te ordené? ¿Ya hiciste lo último que te instruí? ¿Lo último que te dije que hicieras? No lo he hecho, Señor. ¿Y para qué quieres que te diga más si lo que te dije no lo has hecho? Dios, hermanos, nuestro Señor viene por una iglesia que esté ocupada en Él, predicando su palabra, sirviéndole aquí adentro y allá afuera, hermano. Y aquí a esta iglesia, gloria al Señor Jesucristo, y le alabo a mi Señor, porque esta iglesia está llena de corazones que están dispuestos a servir a Dios, hermano. Y yo alabo a mi Señor por esto. Yo alabo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ha hablado a tu vida, a la vida de cada uno del que está ahí a la orilla tuya. Dios le ha hablado, Dios le está hablando. Y Dios está levantando siervos y siervas. Él directamente lo está haciendo. Y en su tiempo, cuando llegue el diluvio, en el tiempo cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ahí vamos a ver la bendición, hermano. Además del gozo que produce servir a Dios. Porque yo creo que no hay nada que produzca más gozo en la vida del hombre que ser un siervo de Él, una sierva de Él. Y a Él sea toda la gloria por siempre. Yo te invito a que cierres tus ojos. No sé si tú estés ahorita frente a tomar decisiones, en situaciones en las que ya has perdido esperanza, no sabes el rumbo, no sabes qué hacer. Te sientes desesperado, desesperada, estás confundido. Tal vez has dejado de hacer las cosas. Tal vez no has comenzado a hacer aquello que Dios te ha ordenado. Pero mientras que estás esperando, ¿sabes qué? Ocúpate.
¿Vale la pena esperar en Dios? Sí. Entonces, ¿por qué es tan difícil esperar en Dios? Porque luchamos contra nuestra voluntad. Nuestra voluntad lucha contra la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué? Lo mejor que podemos hacer es rendirnos a la voluntad de nuestro Padre eterno. Y en este día es algo que tú y yo podemos tomar esa decisión. Y yo me quiero rendir a mi Padre eterno. No sé qué cosas tengas enfrente. No sé qué oportunidades tengas. Se te hayan presentado. Pero ¿sabes qué? Busca la dirección divina y presenta esas situaciones. Presenta esas oportunidades. Presenta esos planes, esos deseos. Lo que sea que Dios te esté hablando ahorita. Preséntalo a Él y dile: Padre, vengo y lo voy a presentar. Lo voy a entregar. Lo suelto en tus manos, Señor, para que tú me hables. Créeme, hermano, que Dios hasta la fecha ahorita no le ha fallado a ninguno. Y Dios en su tiempo te va a hablar. Y si no te habla, no hagas nada. Mantente ocupado en lo que tienes que estar ocupado, en su obra.